Bienvenidos, encendemos una semana más las luces de la ciudad aquí en 7 Televisión. Ya saben que hacemos un repaso de la actualidad de Málaga y su provincia, de Andalucía y también de España. Hacemos información y opinión. Pues entramos en el tiempo de nuestra entrevista a un Malagacón. Hoy tenemos a Encarna González, que es la portavoz de COESPE. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Es usted la portavoz, entre otras cosas, de un colectivo que supone el 20% de la población en España, es decir, 9 millones de pensionistas tenemos en nuestro país. Y bueno, COESPE es una de las organizaciones que defiende los derechos de todas esas personas que son tantas y tantas, ¿verdad? Sí, en COESPE tiene implantación en todo. Independientemente de que si hay movimientos pensionistas que no están en COESPE, pero con los que tenemos una coordinación estrecha para la defensa de nuestros intereses y para las acciones comunes que hacemos. Bueno, empieza el año y como siempre pasa, a primeros de año nos suben los impuestos, también suben las pensiones, suben también el IPC a funcionarios, a muchos trabajadores, y muchas veces lo que se dice desde los que están trabajando, y me imagino que con los pensionistas pasará algo parecido, que esa subida es lo comido por lo servido, ¿no? Pero bueno, hubo años en donde apenas había subida. ¿Cómo valoráis la subida de este año y sobre todo lo que le preguntaba, si es suficiente? Pues mira, digamos que la subida podríamos verla desde dos vertientes. Veníamos con los gobiernos del Partido Popular de una subida del 0,25 que dio pie a que nos movilizáramos en todo el país los pensionistas y las pensionistas. Yo creo que esa lucha, junto a un cambio de gobierno, consiguió pues que la subida de las pensiones hoy sea el IPC. Pero claro, aquí viene la cruz, ¿no?, de la moneda. Y la cruz de la moneda es que realmente con el nivel que hay de pensiones, que el 50% aproximadamente está por debajo del salario mínimo, todo el mundo debe entender que el grueso de lo que se cobra va a alimentos y a gastos de energía y de vivienda. Bueno, pues sabemos que los alimentos han subido un 17%. Por lo tanto, en aquello que va al grueso de nuestra pensión, pues la inflación ha sido superior y seguimos perdiendo poder adquisitivo. ¿Y cómo os movilizáis desde COESPE para poder tener interlocución tanto con los gobiernos autonómicos como con el gobierno central? Pues la movilización es lo que denominamos los lunes alzos. Todos los lunes, 1 hora, en numerosas ciudades y pueblos de este país, nos concentramos, los hombres y las mujeres pensionistas, reivindicando la mejora de las pensiones. Sobre todo una reivindicación central, y la reivindicación central es acabar con esas pensiones de miseria que están por debajo del salario mínimo, igualar la pensión mínima al salario mínimo. Que dicho sea de paso, supondría acabar con la enorme brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Sí, porque sigue siendo, ¿no?, sobre todo cuando llega el momento... Aproximadamente de un 30% es la diferencia de la pensión media que cobra un hombre que la que cobra una mujer. Esa es una manera de movilizarnos. Otra manera de movilizarnos es explicar, pues medios como el tuyo, nuestras reivindicaciones, nuestro análisis, nuestro punto de vista. ¿Cómo nos organizamos y cómo hacemos que llegue al gobierno nuestras reivindicaciones? Pues a través de los grupos parlamentarios. Frecuentemente pedimos reunirnos y debatir con los grupos parlamentarios nuestras propuestas. Ahora mismo que sabes que no hay presupuesto y que no sabemos si habrá presupuesto o no, pues estamos haciendo ese trámite para hacer llegar nuestras reivindicaciones. Y entre nuestras reivindicaciones está que 103.000 millones que se han auditado y que se sacaron en su día de las cuentas de la Seguridad Social para pagar gastos ajenos a la Seguridad Social, no pensiones, se utilizara justamente para subir esas pensiones mínimas. Que a pesar de que la pensión mínima, bueno, algunas han subido un 6% y otras un 9%, pues están muchas de ellas no solo ya por debajo del salario mínimo interprofesional, sino por debajo del umbral de la pobreza. Encarna, yo era pues estudiante de bachillerato en los años 80, finales de los 80, primeros de los 90,
Y ya nos hablaban de la quiebra del sistema de pensiones, Sí. de la pirámide demográfica que estaba invertida. Sí. Pero bueno, igual que también en aquella época nos decían que el petróleo se iba a acabar y el petróleo no se ha acabado, lo cierto es que bueno, las pensiones se siguen pagando, es decir, sigue habiendo un sistema que consigue que haya cotizantes que, bueno, que puedan aportar ese dinero para que se paguen las pensiones. Claro. ¿Sois vosotros optimistas respecto a que el sistema va a seguir o tenéis esa preocupación de esas fuerzas políticas que hablan de que hay una quiebra del sistema de pensiones? Bueno, primero hay que explicar que la financiación de las pensiones se hace a través de las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras y de una aportación empresarial que no deja de ser salario diferido. Un empresario, cuando contrata a alguien, calcula qué beneficio le puede reportar y cuál es el gasto total, incluye la aportación que hace a la Seguridad Social. Es decir, el grueso del dinero del pago de la pensión no se financia con impuestos generales, sino con cuotas que la generación que está trabajando ahora pues paga las pensiones de las personas que en su día trabajamos para las pensiones de la generación de nuestros padres, ¿no? Y nuestras madres. El sistema público de pensiones, en los últimos tiempos en España, sabéis que se ha incrementado la afiliación, que ya hay 21 y pico de millones personas, sí, afiliadas, y la campaña que hay es una campaña absolutamente interesada, porque desde el inicio, desde 1931, que se puso en marcha en España el primer sistema de prevención, que fue como el germen de lo que tenemos ahora, había tres fuentes, por decirlo así, de financiación: trabajadores y trabajadoras, empresarios y el Estado. Quiero decir con esto que si las cotizaciones no cubrieran la totalidad del pago de las pensiones, el Estado está obligado a través de los impuestos generales, que también pagamos los pensionistas y las pensionistas, que no estamos exentos de IRPF. Tenéis declaración de la renta. Claro, pues el Estado puede aportar este dinero y financiar las pensiones porque es un derecho constitucional, un derecho social, al igual que lo es la sanidad, al igual que lo es la enseñanza. Y me decías, Luego, Encarna, que era un debate interesado. ¿Por qué? Claro. Luego, las posibilidades de quebrar el sistema público son mínimas. De hecho, en la práctica, los sistemas que han quebrado y que el Estado ha tenido que recuperar con dinero público son los sistemas privados, como pasó hace un par de años en Inglaterra. Sí, los planes de pensiones, ¿no? Claro. ¿Por qué está interesado? Porque los fondos de inversión y los bancos están muy interesados en convertir una prestación social en un beneficio propio. Con los planes de pensiones individualizados, que son planes de pensiones que se llaman de capitalización, cada persona tendría derecho a lo que haya podido ahorrar, que como comprenderéis la mayoría con los sueldos actuales puede ahorrar muy poco, y ese dinero pues lo gestionan estas entidades financieras que hacen sus inversiones. Entonces, ¿por qué hay una campaña muy interesada en que el sistema público convence a la población de que es inviable para que se pongan en marcha los sistemas privados? O sea, que sois optimistas, es decir, pensáis que aunque haya ese debate, el sistema puede seguir adelante, no solo por las cotizaciones que realizan tanto empresas como trabajadores, sino por que está ahí el Estado, que también tiene que ser uno de los que aporten, ¿no? Claro, pero es que además hay en nuestro país en concreto, ¿no?, hay un dato también claro. Te lo pregunto más que nada porque hay muchos espectadores que son pensionistas, que están cobrando su jubilación, y otros que están a punto de llegar a su jubilación y se preocupan porque, claro, hay ese run de ¿se acabará la hucha de las pensiones? En marzo hay que hacer una revisión. La AIRE va a hacer una revisión de las últimas medidas que adoptó el Gobierno. No es casualidad que estén bombardeándonos e intentando de que la juventud se enfrente a los pensionistas, como si las pensiones fueran la causa de sus salarios precarios, de sus puestos de trabajo precarios, de la falta de ingresos. Y de eso la responsabilidad del empresariado está muy claro. Y además están claros las cuentas. Mientras el crecimiento económico hace más rico a unos pocos,
hacen más pobres a unos muchos. Es decir, que el problema que la juventud tiene con los bajos salarios o los trabajos precarios no vienen de un sistema público de pensiones, viene exclusivamente de un empresariado que quiere aumentar su tasa de beneficio a costa de bajos salarios. Decías tú que hubo una época en donde estabais muy activos en la calle, reconocemos el movimiento Yayo Flauta, se les puso ese nombre. Yo soy Yayo Flauta. de la plataforma Yayo Flauta. Bueno, y la verdad es que muchas veces pensamos que cuando se llega ya a una cierta edad, al final uno ya no tiene tanta capacidad de movilizarse, uno ya está más remiso a salir a la calle a protestar, y sin embargo vosotros demostrasteis que los Yayo Flautas hicieron ruido, pero es que además consiguieron algunos de los objetivos que buscabais, ¿no? Sí, bueno. Uno de los objetivos, por ejemplo, es que acabar con el 0,25 que nos aplicaba el gobierno de Rajoy. Otro de los objetivos que está legislado es que la tasa de reposición de las pensiones, que es lo que te queda de pensión, el porcentaje que te queda de pensión respecto a lo que tú cobrabas cuando estabas activo, pues que se mantuviera en el 80%. Y otra de las conquistas es el compromiso del gobierno con la aprobación del Parlamento el 28 de diciembre del 21, de hacer una auditoría global de la Seguridad Social. Porque esto que yo hablaba de los 103.000 millones es una auditoría parcial, que ha hecho ya la auditora. Pero nosotros pedimos que el espacio-tiempo de la auditoría se amplíe, porque tenemos datos claros de que la Seguridad Social se descapitalizó para invertirlo en otro sitio. Y que ahora ese dinero, si se hace una auditoría, debería de retornar a la arca de la Seguridad Social, de las pensiones. Y se demostraría fehacientemente que el sistema es robusto, que es sostenible financieramente y que tiene recursos para mejorar la vida de muchas personas que tienen pensiones más pequeñas. Y entramos ya en la fase final de nuestra entrevista, la salud, tan importante, y la sanidad pública, en donde, bueno, pues muchos de los pensionistas tienen que recurrir a ella muy a menudo porque el paso de los años y los achaques les hace tener que ir a la sanidad pública. ¿Cómo está siendo? Porque también parece que hay un ataque a la sanidad pública, o al menos hay ciertas carencias en cuanto a personal, en cuanto a servicios. Claro, aquí se trata de las políticas neoliberales, que se debe entender que es hacer negocio de todo lo público. Hacer negocio de todo lo público significa descapitalizarlo. ¿Qué pasa en la sanidad? Pues que las listas de espera se alargan, que no hay contrataciones, que no hay recursos, y claro, cuando tú estás enfermo o enferma, si tienes tú posibilidades económicas, te hace un seguro privado, porque bueno, sabemos que la salud es lo más importante del mundo. ¿Qué nos está ocurriendo a las personas mayores? Pues que nos está costando vida, porque dilatar en el tiempo una cita en una persona muy mayor, bueno, también en jóvenes, dependiendo de la enfermedad que tenga, puede significar la vida o la muerte. Y estamos pues sufriendo esto, pues, aparte del copago, sí, claro, con pensiones muy bajas, y claro, esto empeora mucho la calidad de vida de las personas mayores. Muchísimo. Y es importante también el ejercicio, ¿no? Muchas veces, bueno, os reunís, hacéis vuestras charlas... Sí, yo en mi asociación de vecinos tengo un grupo de yoga, sí. O sea, que el asociacionismo dentro del colectivo de los pensionistas también está muy activo, ¿no? Sí, bueno, y culturalmente. Ahora tenemos planificado una ida a un pueblo y un grupo de compañeras van a presentar la casa de Bernarda Alba, porque también se hace teatro. Bueno, pues Encarna, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer ver cómo trabajáis por y para vuestro colectivo, que son, pues la verdad, 9 millones de personas, son muchas, es decir, miles de personas aquí en la provincia de Málaga. Te invitaremos para otra ocasión. Venga, muchas gracias a vosotros.